Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimart Crochet. Hoy te voy a enseñar cómo realizar súper fácil y rápido una diadema o vincha, en la cual solo vamos a necesitar muy poquito hilado y una bandita elástica. Comencemos ya con el paso a paso. Elegí utilizar acrílico. Si es un material que preferentemente se utiliza para otoño-invierno. ¿Sí? Porque es un poquito, digamos, como abrigadito. Pero si vos lo querés para primavera, verano, podés reemplazar este material por algodón. ¿Sí? A modo de guía te voy a indicar cuánto es el grosor de este hilado. ¿Sí? Tenemos unos 3 milímetros. Y voy a trabajar con un gancho 4,5. Lo que vamos a realizar va a ser una diadema o pincha. Seguramente debe tener más nombres, pero no los conozco. Así que si tienen otro nombre, en algún país lo nombran de forma diferente, me gustaría que me lo dejes en comentarios y voy aprendiendo distintas formas de nombrar estos accesorios. Aquí en Argentina le decimos vincha. Bien, para esto vamos a tomar el hilado que quieran trabajar. Pueden combinar colores o realizarlo de un solo color. ¿Sí? Yo al finalizar el proyecto te voy a mostrar las distintas opciones, pero aquí vamos a comenzar con esta. Bien, un nudito deslizado y primero una tira de cadenas. Estas cadenas tienen que ser el total múltiplo de 14. Bien, y cumplir con la medida que sea el contorno de cabeza para la que lo van a hacer, ya sea bebé, niño, adulto, pero basarse en ese contorno más 10 centímetros de holgura. Les voy a dejar todo por escrito para que no queden dudas, igual de todas maneras me pueden dejar en comentarios. Para mi proyecto voy a realizar 84 cadenas en total. Una vez que tengas la tira de cadenas, en este caso voy a trabajar para talla adulto, ¿sí? Entonces monté 84 cadenas, voy a subir 2 cadenas más y comenzar a realizar en la tercera, ¿sí? Estas 2 que levanté en la tercera, me gusta trabajar en el rulito de atrás, voy a realizar medias varetas. Bien, en cada una de estas cadenas una media vareta. Y así me quedó esta primera vuelta todo en medias varetas. Vamos a comenzar una segunda, 2 cadenas, giro y nuevamente medias varetas, pero que van a picar en el rulito de arriba de cada uno de los puntos, ¿sí? Esto se llama canalé. Vamos a picar en cada uno de estos rulitos y realizar nuevamente varetas. Esto hasta el final. Listo, tengo estas 2 hileras completas de medias varetas. Ahora comenzamos una tercera y aquí es donde vamos a empezar a contar. Primero 2 cadenitas como hicimos anteriormente y seguimos en canalé trabajando. Realizamos solamente 14 medias varetas. Una vez que tenemos estas 14 medias varetas, vamos a realizar al aire 6 cadenas. Bien. Y lo mismo vamos a contar aquí en la base. 2, 4, 6. Estos 6 puntos van a quedar libres. En el séptimo pico y sigo con las medias varetas. Siempre en canalé. Y aquí vamos a hacer 8 medias varetas. ¿Sí? Hicimos 14 para comenzar, 6 y 8. Entre estas 6 que dejamos aquí libres, ¿sí? Este huequito, más estas 8 son 14. Por eso van a ser múltiplo de 14 la tira de cadenas con la que comencemos. Bien, estoy en esta instancia, 8 medias varetas. Voy a repetir esto, ¿sí? 6 cadenas al aire, 6 puntos de base libre y 8 medias varetas. Bien, terminé. Lo voy a poner así para que se pueda ver bien. En total me quedaron 5 huequitos,
¿sí? Bien, terminé la vuelta. Ahora voy a comenzar con una nuevamente 2 cadenas y varetas, ¿sí? Medias varetas, perdón. En cada uno de los puntos siempre vamos a trabajar en canalé. En la parte de las tiritas de cadenas de estas 6 que hicimos al aire, también vamos a tomar el rulito de atrás, ¿sí? De esta manera seguimos trabajando. Y así me quedo con esta hilera, ¿sí? De medias varetas. Ya va tomando forma, vas a ver en lo que se va a convertir esto. Ahora, vamos con la última vuelta, ¿sí? Lo mismo, 2 cadenas y medias varetas en canalé a lo largo de toda la hilera. Y así me quedó. Mirá lo que es esta banda, que ahora vas a descubrir para qué son estos orificios. Bien, pero recordad que en total son 5 hileras de medias varetas tomadas en canales. Una vez que tenemos esta, vamos a hacer una exactamente igual, que aquí ya la tengo lista, y lo hice en diferentes colores, pero podés realizarlo todo del mismo color, que queda muy bien de igual manera. Bien, listo. Una vez que tenemos estos dos, vamos a colocarlos así del lado del derecho, ¿sí? Y tenemos esta parte que es donde comenzamos con las 14 medias varetas juntas. Bueno, vamos a poner uno mirando hacia la derecha y el otro, que sería este, mirando hacia la izquierda. Bien, el segundo movimiento va a ser colocar una de las bandas encima de la otra y vamos aquí al extremo. Tengo el orificio este y las 14 medias varetas juntas por debajo, así que esta que tiene este lapso, digamos, de medias varetas más largo, es el que va a pasar primero por el huequito, ¿sí? El primer huequito que tengo. Bien, voy a sujetar, pero no es necesario, ¿sí? Solamente es unir los extremos. Bien, listo. Ahora, aquí abajo tengo un huequito. Aquí arriba las 8 medias varetas, así que este va a pasar por el huequito. Bien, así. Nuevamente tengo el huequito aquí abajo. Este que está arriba va a pasar por ese huequito. ¿Sí? Siempre vamos a hacer el mismo movimiento. El de arriba va a pasar por el primer huequito que tenemos aquí abajo. Nuevamente este, ahí. Y así. Bien. Estoy llegando al final, tengo el último huequito, paso la última banda por debajo. Bien, voy a volver a hacer lo mismo, voy a unir acá. Y ahora voy a acomodar, porque seguramente me van a quedar los pliegues medios raros. Y de esta manera formo esta trenza. Y una vez que lo tenemos así, listo, ya está prácticamente terminado. Lo último que haremos es usar nuestra bandita para colocarlo en los extremos y lograr que una vez que esto lo cerremos, esta bandita funcione de elástico para poder luego sujetarlo en la tabla. ¿Y cómo lo vamos a unir? Muy fácil. Hacemos un nudito deslizado, lo vamos a montar en nuestro gancho, le vamos a picar en los 2 puntos que vamos a encontrar aquí en los bordes, ¿sí? Recordad que hicimos medias varetas, y la bandita, todo junto, y realizamos nuestro primer medio punto. Bien, así. Luego vamos a hacer lo mismo, vamos a volver a tomar uno, el otro, ¿sí? Las 2 bandas, y lo pasamos de esta manera, hacemos un medio punto. Y así me quedó, mira, qué fácil, todos medios puntos, súper fácil de un lado y del otro.
Bien, ahora esto mismo lo vamos a hacer del lado contrario. Y así quedó. Mirá qué lindo prolijito, súper fácil, con medios puntos, ¿sí? Y esto nos va a permitir entonces poder sostenerlo en la cabeza. Mirá qué bonita que queda esta trenza, súper, súper fácil. Y aquí tengo en dos colores, ¿bien? Pero mirá lo que te preparé también para que lo puedas observar y ver y comparar. Mirá, en un solo color, ¿sí? Es el mismo material, lo hice en acrílico, pero usé un solo ovillo del mismo color. Mirá qué lindo que queda. Así que aquí tenés las dos opciones para que os elijas cuál te gusta más. Y aquí te muestro otra propuesta que hice combinando colores neutros. En este caso es un peltre y negro. Miren qué bonito que queda. Así que tenemos opciones en dos colores y en liso. Y por aquí les muestro esta otra opción que la hice para mí porque me gusta mucho el color negro y bueno, quizás en los tutoriales no lo puedo usar porque no es un color agradable para que ustedes puedan ver y apreciar los puntos, pero bueno, siempre me hago alguna propuesta con color negro porque me encanta. Y esta es una, miren, combiné peltre con color negro. Y así me quedó. Entonces tenemos las dos opciones y hasta aquí llegamos con este tutorial. Recuerden que lo pueden hacer en cualquier medida, solo tienen que adaptar la cadena de inicio y realizar el paso a paso, ¿sí? Les va a quedar esta vincha diadema perfecta. Y esto es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Muchas gracias, nos vemos, chao chao.